Hay que tener en cuenta que política y justicia se están mezclando cada vez más. Ya no es una percepción, estamos hablando de hechos concretos. Hablábamos hace un ratito de la condena a Lula da Silva, expresidente de Brasil. Una condena que no lo lleva a la cárcel, va a ser apelada. Bueno, de eso hablamos hace un ratito. Odebrecht, ¿no? Este escándalo de corrupción que también viene de Brasil, pero que salpica a toda la región, en donde hay presidentes, expresidentes, ministros involucrados. Ayer contábamos que en Perú hay un fiscal que pide la detención del expresidente Toledo. Y además, obviamente, eso implica consecuencias en la Argentina. Hablamos de Gils Carbó, la procuradora general. Ayer Macri dijo en un discurso, creo que nunca fue tan contundente, dijo: Gils Carbó no cumple con la función que debería cumplir como procuradora general. Ya es un conflicto institucional. Por lo tanto, hemos decidido invitar a una periodista que conoce mucho de esta mezcla de justicia y política. Trabajó en Página 12 durante muchos años, sigue trabajando, Irena Hauser. De ella estamos hablando. Has trabajado en revistas, trabajaste en Infojust también, ¿no? Que se dedicaba a este sitio web, que justamente se dedicaba a noticias de la justicia y que cada vez más vemos está salpicando a la política. ¿Es una tendencia o ya vino para quedarse para siempre? Y la verdad es que lo que uno puede ver en tribunales es que se generó como una especie de alianza sobre todo entre la justicia federal, algunos jueces federales y el poder político de turno. Toda esta embestida, este hostigamiento que hay hacia Gils Carbó, la verdad que es bastante impactante, porque, bueno, vos mencionabas recién el discurso de Macri. A mí lo que me sorprende del discurso del presidente es que no tiene ningún asidero en cosas reales. Es un poco duro decir esto, pero sí, o sea, salir a decir la procuradora no cumple su función. Bueno, dame un ejemplo. Es una militante kirchnerista, dice. Bueno, dame un ejemplo, claro, de cómo es una militante kirchnerista, claro. ¿De dónde surge eso? Una de las cosas que dijo... No, para mí lo más fuerte que dijo Bueno, en torno Macri, a Gils Carbó dice, bueno, que tenga simpatía por el kirchnerismo no es un delito, digamos. Eso es lo que dicen desde... No es un delito y además... Bueno, Gils Carbó lo dijo, ni siquiera su entorno. Quizá la clave del discurso de Macri de ayer fue el momento en que dijo: al procurador lo elige el presidente. Pero como diciendo, lo elige el presidente de turno. Y esto es una falacia. Porque al procurador no lo elige el presidente de turno. El procurador general de la Nación, o procuradora en este caso, tiene estabilidad en el cargo, es un cargo vitalicio porque lo define una ley que el oficialismo intentó cambiar y no pudo. No pudo por divisiones dentro del propio oficialismo. Y la Constitución Nacional dice que la Procuración General, procurador o procuradora general, y el órgano es un organismo independiente. O sea, si uno se pone a analizar la situación actual, estamos en el mejor de los mundos. Porque si realmente tuviera Gils Carbó una afinidad con el kirchnerismo, es una situación ideal que el procurador general tenga una independencia absoluta respecto del gobierno de turno. Así que la primera cuestión es esa. No es así. No es que el Poder Ejecutivo de turno pone al procurador. Claro, no es como un ministro, digamos, que un presidente tiene todo derecho a elegir a sus colaboradores. La Constitución utiliza la palabra independencia, es independiente y autónomo. ¿Sí? Y por otro lado, otras de las cuestiones que ha dicho ayer el presidente tienen que ver con... él dice, promueve causas contra el gobierno actual y no se juzga o obstruye, dilata, no me acuerdo las palabras exactas que utilizó, las causas que tienen que ver con los funcionarios del gobierno anterior. Otra falacia. Si vos te Él hace referencia a Odebrecht, más que nada, ¿no? Que es el otro tema, ¿no? No hace referencia a Odebrecht. Que da a entender que hay causas de corrupción que las impulsa o que deja de impulsar porque involucra a integrantes del gobierno anterior, digamos. Esa es él hace una descripción general. Odebrecht, tenés razón, es a causas que todavía no entraron a la Argentina. Si vos te pones a mirar todas las decisiones que tomaron en Comodoro Pi distintos jueces y fiscales en las últimas 2 semanas, es una lluvia de pedidos de indagatoria, de medidas de allanamientos, incluidas causas de Odebrecht. No hace tanto tiempo, un fiscal imputó a Ricardo Jaime por un tema de Odebrecht, sin ir más lejos, por el soterramiento del tren Sarmiento. Esto ocurrió, no es que hay una traba, no es que no tienen libertad de acción, yo no la veo. Y por otro lado, las causas contra funcionarios del gobierno actual, te doy un ejemplo, Panama Papers, o mismo la causa contra Gustavo Arribas, que el presidente ha dicho... Claro, pero no es solo una cuenta, es una transferencia de dinero que el presidente ha dicho, bueno, pero Gustavo Arribas no era funcionario en ese momento. Pues se está investigando a los lobistas también, ¿no? Y hay un arrepentido brasileño que dice que le hizo 10 transferencias, ¿no? Bueno,
esas causas se inician por investigaciones periodísticas, no es que vinieron los fiscales K, como les dicen, a impulsarlas, ¿no? Entonces, digo, sí, de hecho, la de arriba salió en el diario La Nación. Salió en La Nación, una nota de Hugo Alconada-Mon, una nota muy buena. Bueno, entonces miramos las cosas con claridad. Los discursos genéricos, aparte intentan instalar como un estigma sobre determinados funcionarios. ¿Por qué? Porque quieren ese lugar, porque el gobierno quiere apropiarse de un lugar clave. ¿Por qué? Porque los fiscales son personas importantes que tienen el poder de investigar. ¿Sí? Y si se implementara el Código Procesal que se aprobó a fines de 2015 y que el gobierno no quiso que se implemente, los fiscales tendrían muchísima más libertad de acción. Entonces es 2 más 2. Tienen miedo, ¿no? Y el problema con Odebrecht, que hay un intento también por controlar esa investigación de parte del gobierno, porque no es simplemente, no es que hay una preocupación por conocer la verdad. Pongamos que en parte sea así, ¿no? Hay un tramo de Odebrecht que tiene que ver con negociados que se hicieron acá y con una sociedad de Odebrecht con empresas de acá, ¿no? Una de esas empresas se llama IEXA, que hasta el año 2007 perteneció al grupo Macri. Claro. Entonces, no seamos ingenuos. No, y después está la sospecha, viendo desde el otro punto de vista, que el gobierno especula con que si la causa Odebrecht llega a la Argentina, también está Julio De Vido, o al menos esa es la sospecha que tiene el gobierno, involucrado como intermediario entre Odebrecht y la obra pública argentina, Puede que ser. no está comprobado, pero... Puede es cierto, ser. Una vez más, ¿no? La política se mezcla en el Se tema tiene judicial. que investigar, está perfecto que se investigue. Lo que pasa es que se tiene que investigar todo. Claro. Todo. De hecho, el caso de Gustavo Rivas, ahí es al revés. Es una persona cercana a Macri que también fue salpicado por el caso de Odebrecht. O sea, que salpicar salpica para todos lados. Sí. Y hablando de Odebrecht, que es Brasil, Sí. recién mantuvimos una conversación vía Skype con un periodista allá. Sí. Y noto que también hay un paralelismo, vos me dirás si es forzado o no tanto, de esta mezcla de política y justicia. ¿Por qué? Quienes defienden a Lula da Silva creen que esa condena que él recibió a 9 años y medio de cárcel es más política que otra cosa, pues está basada en un arrepentido y no mucho más que eso. El juez Sergio Moro dice, no, bueno, las palabras del arrepentido, que dice que le pagó a Lula da Silva, la empresa OAS, es una constructora, un triplex amueblado y un depósito, sí, que se lo dieron como un soborno, ¿no? Para la obra pública, sí. Qué difícil que separar, ¿no? Porque uno está en el medio, escucha las dos versiones y dice, ¿yo con cuál me quedo? Mira, la verdad que a mí me parece que el sistema en Brasil, el sistema penal, sí prevé que haya delatores. O sea, la norma ya, el sistema es el de delación premiada. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos estás involucrado en un hecho de corrupción, y por ejemplo en un caso de coima, si vos delatás a quién le pagaste la coima, no es que recibís una condena reducida, zafás directamente. Entonces es un sistema, qué sé yo, es complejo, ¿no? Y es complicado. ¿Por qué? Porque además los jueces y los fiscales se están basando exclusivamente en esas delaciones. Claro, ahí está el problema. Porque el tema es, salen a cotejar esa información que dan los delatores. En teoría sí, pero ¿no? Bueno, ahí tenemos la gran duda. Pues, lo mismo, ¿no? Respecto a la delación premiada, que uno dice, acá, si viene a la Argentina, acá no queda nadie vivo. Están las dos variantes. Yo escucho en Brasil gente que dice, qué bueno que exista esta delación premiada porque ya se lograron más de 80 condenas, se recuperó no me acuerdo cuántos millones de dólares. Sí. Y hay otros que dicen, no, ojo, porque la delación premiada lo que tiene es lo que acabas de decir vos, esto de arrepentidos que empiezan a mandar fruta con tal de recibir algo a cambio, es decir, una reducción de condena o zafar directamente. Son personas que están implicadas. Y si no se chequea bien lo que dice el arrepentido, corres el riesgo de futuras condenas que no sean tan justas, que es lo que muchos sostienen que pasa con Lula da Silva. Por eso digo, respecto de tu pregunta de cómo se cruza con la política, hoy hablaba con colegas que trabajan en Brasil, colegas argentinos, y a Sergio Moro le dicen el bonadío brasileño, que ¿no? es el juez que lleva la instrucción el juez que condenó y que lleva toda la instrucción la llevan los fiscales, el que lleva, que funciona el como sumario, garante del expediente. Del expediente. Y efectivamente Sergio Moro viene avanzando con esta causa desde hace un tiempo, viene amagando, o sea, si vos lees los diarios de Brasil desde hace más de 2 años, a este tema le viene apuntando. Y de hecho fue el que movió también la revelación de las conversaciones de Lula con Dilma Rousseff en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí lo que me resultó muy llamativo en relación también al
a cómo se traslada esto acá a la Argentina. Sergio Moro vino acá a Argentina hace poco y vino invitado por el gobierno nacional y por el Colegio de Abogados, conocido como el Colegio de la Calle de Montevideo, que es el colegio no solo más conservador y te diría de derecha dentro del ámbito de los abogados, sino que es el que apoyó todos los golpes de Estado. Y es el que es el que el presidente usa para hacer muchos de sus anuncios. Y el ámbito, ¿no? Bueno, esto para mí es llamativo. Y a Sergio Moro lo trajeron acá como si fuera el Batman anticorrupción, ¿no? Claro. La verdad que lo que creo es que hay que prestar atención y analizar. Yo estoy a favor de que se investigue todo. Yo no creo que no haya habido y que no haya corrupción en la Argentina. Estoy segura que hubo, Claro, y claro. en grandes cantidades. Como en Brasil también. El tema Claro, es que pero entiendo hacia lo dónde que- vas. Que se investigue, y que vayan presos los que tienen que ir presos y que no vayan presos ni sean condenados los que no deberían. Pero lo que no digo se es, mezclen. no podemos no entender que en este momento hay una utilización enorme del aparato de la justicia para hacer política. Sí, sí. ¿Dónde empezó la campaña acá? En tribunales, en Comodoro Pi. O sea, es bastante claro. Gracias, No, Irina. nada.